¿Qué tal amigos de Noticias Generación News? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón. Carlos con nosotros en línea. Carlos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Bueno, Carlos, hay una noticia que, que está dándole la vuelta a los medios noticiosos y que pone, pone a Puerto Rico en una situación un poco incómoda, por no decir de vergüenza, y es que el secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera Marín, Ujú. hace una entrevista con Fernando del Rincón en CNN en español donde dice que Puerto Rico envió un avión con ayuda humanitaria a Venezuela y que pudieron entrar el avión a Venezuela. CNN felicita a Puerto Rico, hace una nota y dice, de quien menos nos imaginábamos, Puerto Rico ya logró entrar la ayuda humanitaria. Eso además de todos los comentarios que dijeron de que mientras Estados Unidos, o sea, que dijeron otras personas, que Estados Unidos no lo había podido hacer, pero que ya Puerto Rico, la pequeña isla, sí lo hizo, que envió todo esto. Resulta que Diosdado Cabello hace unas declaraciones y dicen de la siguiente manera, porque aquí a Venezuela vuelve nuevamente la derecha a engañar a su gente desde CNN, desde grandes medios, a decir que aterrizó un avión en Venezuela desde Puerto Rico. Pura paja, pura y absoluta paja. Parece que CNN llama nuevamente a Rivera Marín a ver si tenía fotos o cosas así y Rivera Marín dice, bueno, es que yo no quise decir eso, no, es que iba de camino, pero Rivera Marín llegó hasta el punto en la primera entrevista de felicitar a los pilotos que pusieron en riesgo su vida para aterrizar el avión. Y Eh, después se dio para atrás. y después se dio para atrás, ya hoy salen las declaraciones donde Fernando Rincón, bastante molesto, de hecho, vamos a buscar aquí la nota específicamente que fue publicada en CNN y que también la recoge el periódico El Nuevo Día de Puerto Rico. El periódico El Nuevo Día recoge las declaraciones de Fernando del Rincón y dice, reportero ancla de CNN increpa a Luis Rivera Marín y lo deja en evidencia. Dice, señor secretario, tremendo lío que ha armado entre sus declaraciones de ayer y hoy, declaraciones en este programa y declaraciones después a la prensa al día siguiente. Respóndame con toda claridad como se lo pedí ayer y lo hizo, según entendí. ¿Llegó o no un vuelo con ayuda humanitaria que partió de Puerto Rico a Venezuela? Como se lo dije ayer, entiendo la logística, entiendo el peligro, entiendo los riesgos, no le voy a preguntar nada más de eso, pero ayer me dijo que había llegado a Venezuela y hoy parece que no llegó. Señor secretario, perdóneme, pero es muy delicado contradecirse de esa forma en un tema como este. ¿Llegó o no? Y Rivera Marín dijo vía teléfono que llegó donde teníamos planificado que tenía que llegar. Dado la situación que se da en cuanto a lo que puede suceder de comprometer la seguridad de quienes lo transportan y quienes lo van a recibir, yo me veo impedido de divulgar todos los detalles de a qué, por dónde llegó y dónde se encuentra. Y por tal motivo nos excusamos por la confusión que puede haber causado anoche el no aclarar en el detalle dónde se encontraba, cuál era la ruta, dónde había llegado. Eso fue lo que dijo. Bueno, dijo Rivera Marín que no podía divulgar más nada, pero no quiso aceptar si había llegado o no. ¿Qué te parece, Carlos? No, la primera pregunta es, ¿llegó o no? Fíjate, Número uno. yo, Espérate, ajá. llegó a Venezuela, es muy diferente decir aterrizó en Venezuela. Bueno, yo tengo una, La implicación de lo que dice Rivera Marín es que llegó donde debía haber llegado. Eso es lo que tú me acabas de decir. sí, Por eso fue lo que él consiguiente, dijo. pues es muy posible de que no haya llegado a Venezuela,
sino al lugar donde suponía que llegara. Y él dio entonces por sentado que de ahí se cruzaría la frontera, porque claramente no es Venezuela, se cruzaría la frontera. El problema que con esto es, Rivera Marín es un hombre maravilloso y se ha visto involucrado en el problema de la retórica y el uso de las palabras. Y lo peor del caso es que ha caído en las lenguas de CNN. Yo no sé por qué, Carlos, pero, y esto no lo le aclaro a todos los que nos están escuchando o viendo, a mí me da la impresión que el problema fue que Luis Rivera Marín habló de más. Y Luis Rivera Marín dio una información de una llegada de un cargamento que se supone que fuera anónimo y después se tuvo que echar para atrás, no porque la carga no haya llegado, y esto son conjeturas mías, sino por no poner en riesgo el lugar donde el avión aterrizó. Porque mira cómo él dice, no puedo poner en riesgo la operación. Y eso es una cosa distinta, como tú dices, llegó o no llegó, pudo haber llegado, pero él no puede decir dónde está, porque imagínate decir, bueno, llegó sí y aterrizó en tal aeropuerto, es poner en riesgo al aeropuerto donde aterrizó. Y a las personas que colaboraron. Y a las personas que colaboraron, exacto. Así que entiendo esto, pero esta es la falta de experiencia que nosotros tenemos en asuntos internacionales y más en estar tratando con dictadores. Esto no estoy haciendo excusa por el señor Rivera Marín, pero definitivamente es un problema que tienen los puertorriqueños. Queremos participar en todas las cosas del mundo, pero casi ninguno de nosotros tiene experiencia. Claro, ahora te voy a hacer otra pregunta, otro comentario que alguien me escribió en Twitter por esto, y alguien me decía, el problema que tiene el gobierno actual y el secretario de Estado es que se quieren comportar como república y no saben que hay unos protocolos donde para hacer un movimiento como eso ellos tienen que pedir autorización al gobierno de Estados Unidos. Pero no, yo te aseguro que esa autorización la pidieron. De la misma manera que pidieron autorización cuando ellos se ofrecieron como un lugar donde se iba para que se pudiera reunir la gente de Maduro con la gente de la oposición. En ese aspecto, yo te aseguro que se han llevado esos protocolos. El problema que hay aquí es que simplemente el darle información a destiempo pondría en peligro la vida de estas personas, podría en peligro todas las personas que han colaborado. Eso es partiendo de la premisa de que llegó a Venezuela. Ahora, si llegó a Colombia, eso es otra cosa, ¿te das cuenta? O llegó a Brasil. O, espérate, llegó y cayó en manos de la mafia de las drogas de Venezuela, que la corre el ejército, y simplemente desapareció el cargamento. Sí, entonces uno no podría admitir en este momento que el cargamento se desapareció. Eso es correcto. Exacto, eso es un buen punto. Pero fíjate, cuando ponemos en Twitter los comentarios que la gente está haciendo y lo que es parte de todo esto, la gente está insultando a al a Diosdado, pero también insultan al secretario Marín. El gobernador se ha mantenido un poco alejado. El gobernador de Puerto Rico se ha mantenido un poco alejado, pero esto es lo que tienen. Mientras tanto, también Luis Rivera Marín dice, aclara la confusión generada luego de que el miércoles en conclusiones le dijera
a Fernando del Rincón que el avión con la ayuda humanitaria había llegado a Venezuela. O sea, ahora él aclara, pero es el tema de lo porque todo el mundo salió a felicitar a Puerto Rico ayer, Carlos, y de momento al día siguiente ven que no era cierto. Bueno, no sabemos si es cierto o no. De todas maneras, por cierto, el gobernador no está en Puerto Rico, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Sabe? En Washington. Ok. Así que yo te aseguro que todo esto se ha hablado con el Departamento de Estado en Washington. Y si Rivera Marín habló, fue porque lo autorizaron. Ahora, de que haya salido todo mal esto, pues eso es otra cosa. ¿Por qué? Puede ser que se hayan dado cuenta específicamente lo que dijo Rivera Marín, que no tengo razón alguna para dudarlo. Si él dice dónde llegó, va a poner en peligro la vida de las personas que están involucradas en esto. Sí. Pero claro, ahora Carlos, hay otra cosa, es que él dice, organizaciones venezolanas y las ONG, organizaciones sin fines de lucro, han ayudado a llevar ese cargamento, que puede ser cierto, pero ¿quiénes? ¿Quiénes? Porque ahora mismo con la investigación grande que hay a un banco en Puerto Rico por vínculos con Venezuela, de hecho hasta John Bolton tuiteó esta mañana de que lo que estaba pasando en Puerto Rico con ese banco era una prueba que no le iban a dejar pasar ni una al régimen de Maduro. Eso tuiteó él. Es que hay muchas cosas en el ambiente y algunas cosas pues uno las ata y otras las ata sin ninguna razón. Lo de las investigaciones en los bancos ya viene hace tiempo. De eso no hay ninguna duda, porque esas investigaciones se están dando ahora mismo en Florida también y se están dando en todas partes de Estados Unidos. Ese es número uno. Número dos, pues mira, este es un ambiente el cual en Venezuela pues le van a tratar de sacar ventaja política a todo esto. Y a mí me consta porque lo hablé con Rivera Marín, de que ellos han estado en conversaciones desde hace mucho más de un año con varios grupos de oposición. Y entonces en la oposición, para que tengan una idea, si se pregunta, bueno, ¿qué pasó con los esfuerzos de Puerto Rico de hacer en Puerto Rico una reunión de la gente de Maduro con la gente de la oposición? Pues mira, parte de la oposición no lo aprobó, por consiguiente no se llevó a cabo. Claro, pero mira ahora mismo, Maduro dio unas declaraciones que hace 4 horas dice, Venezuela no va a permitir show de ayuda humanitaria falsa. Así está diciendo. Nada, hay que buscar la forma de cómo arreglar esto, porque lo cierto es que la ayuda humanitaria parece que salió, pero pues no quedó ahí. Llegó. Yo lo que sospecho es que llegó a Colombia. Ok. Eso es lo que yo sospecho. Y creo que fue el embajador de Estados Unidos en Colombia que dijo que llegó a Colombia. Ok. Llegó la ayuda. A Colombia llegó, no, o sea, claro, el problema de Rivera Marín es que dijo que llegó a Venezuela, pero no es a Venezuela, a lo mejor es a la frontera con Venezuela, pero no. Eso es correcto. Exacto, o sea, bueno, mira, lo cierto es que haya salido, que tenía un lugar donde aterrizar en Venezuela, a última hora no lo pudieron hacer, tuvieron que acabar aterrizando ahí. Y el mensaje que recibió, aterrizado, todo bien, aterrizamos. Sí, lo cierto es, Carlos, ¿verdad? Para medio defender a Luis Rivera Marín, lo cierto es que hubo una buena intención de Puerto Rico, que no es falsa, que es correcta, que hicieron una colecta, que llenaron un avión, que el avión salió y se llevó la ayuda humanitaria. Donde esté, en la frontera, donde esté, por lo menos lo que sí parece que se confirma es que sí, la ayuda humanitaria a Venezuela que recogió Puerto Rico
está allí esperando para ser entregada. Y aquí nosotros, puertorriqueños, una islita, hemos caído en medio de una batalla entre gigantes. Así que cuando se sueltan los golpes entre los grandes, entre el bien grande y otro que no es tan grande, pues mira, uno tiene que tener cuidado porque 4 o 5 sopetazos te van a caer a ti. Así es. Aunque la pelea no sea tuya, 4 o 5 garnatales las vas a recibir. Así es, así es. Mira, esto uno lo aprende cuando deja de usar pantaloncitos cortos. Aunque hoy en día los pantaloncitos cortos se usan en cualquier lugar, pero Bueno, esta es la ausencia también de experiencia que tiene esta administración. sí, Contrario a administraciones anteriores, cuyos programas, por ejemplo, aún la misma administración de Pedro Rosselló Padre, el programa que tenía Rosselló Padre, con cuasi embajadores en Chile y en Panamá y en diferentes lugares, una cosa impresionante, pero con la cuestión de carencia de dinero, pues todo eso se vino abajo y no tenemos entonces la experiencia para tratar estas cosas. así es. Bueno, Pero uno va aprendiendo, uno va aprendiendo poco a poco, así es. Así es. Bueno, Carlos, analizando otras noticias también que se están dando en el mundo entero, te quiero hablar algo que está pasando en Bélgica que no te he comentado. Y es que en Bélgica los estudiantes de high school están saliendo a protestar a la calle por el calentamiento global. Entonces, después que salen y protestan y todo esto, y parece que es un movimiento pues lo más normal de los estudiantes, ahora 11 maestros se han unido también a esta protesta y algunos están alegando que estos maestros fueron los que incitaron a estos estudiantes a protestar y que es simplemente un montaje de los estudiantes porque los maestros querían que protestaran por el calentamiento global. Hay protestas ahí por el calentamiento global. No sé, ¿tú crees que los maestros utilicen a su gente para eso? Pues claro que sí, Ok. claro que sí. En estas guerras que hay, que son guerras que son supranacionales por encima de la nación, pues ya estas cosas se dan regularmente. Y allá, pues, fueron los estudiantes y acá fue el Departamento de Estado. Sí, se dan regularmente. Bueno, en noticias que comentamos, fallece el dramaturgo español Salvador Tavora. En noticias que salen durante hoy, el fútbol llora la muerte del jugador argentino Emiliano Salas, que ya se encontró el cadáver en el avión Exacto, el avión Así mismo es. Así que triste lo que le pasó a ese muchacho. Así, Mira, sin embargo, el volar en avión es mucho más seguro que ir en carro de un lugar a otro. así mismo. Esto es una cuestión de probabilidades. Así mismo es. Bueno, y Carlos, en otras noticias, está caliente Italia, Italia con Francia, porque, Está maravillosa la pelea. mira, Carlos, yo me he enterado del chisme completo gracias a Noticias Generación News que estamos cubriendo esa noticia. Resulta que un representante de Italia fue a Francia a reunirse con los chalecos amarillos. Entonces, Eso es correcto. Francia, Espérate, un representante cualquiera no. Uno de los líderes, el líder de uno de los dos partidos que tiene la mayoría en el Parlamento italiano. claro, No fue Juan de los Palotes. ahí fue, fíjate una cosa, fue a reunirse
en Francia Los chalecos amarillos. con los chalecos Con los amarillos. chalecos Entonces, amarillos. y ahora Francia lo está acusando a Italia. Italia le contestó para atrás y le dijo, bueno, cuando tú dejes de rechazar los migrantes que estás rechazando, entonces nosotros podemos sentar y dialogar todo esto. Parece que... Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí, Carlos? Los italianos no están a favor de los migrantes, y mucho menos el partido este, el cual no quiere que entren migrantes. Pero, como los migrantes, cuando salen de Libia, hay una islita italiana pegada a Libia, la isla de Lampedusa. En el instante que un libio se refugia en Lampedusa, está en territorio italiano. Y ya tiene que entonces se activa el proceso, que no es que lo montan ahí en el barco y se va, se activa. Es como cuando un inmigrante cruza la eso es frontera. además de los barcos. Eso es además de los barcos. Pero no es solamente Macron quien está negándose a recibirlo, es también Alemania. Parece que le están creando un problema a Italia. Entonces Italia, en Inmenso. venganza, se reúne con los chalecos amarillos. Pero va muchísimo más Como, allá, porque tras sí, todo esto hay lo siguiente. Italia está a punto de entrar en una recesión económica. ok. Esa recesión se debe a que la política monetaria que controlan Francia y Alemania es sumamente restrictiva, no permiten la inflación. Al no permitir la inflación, las deudas que tiene Italia hay que seguir pagándolas con la misma moneda dura del euro, sin que el euro pierda valor. Si el euro, déjame explicarte lo que hay. Si yo tengo 10.000 euros y el euro pierde la mitad de su valor, sigo teniendo 10.000 euros, pero puedo comprar solamente $5.000 en euros con los $10.000 que podía comprar antes. Pues eso es lo que ayuda a los países que tienen problemas económicos. La inflación los ayuda entonces a encararse con estas deudas. Eso fue lo que le pasó a Grecia, y en Grecia no quisieron, en Alemania y Francia no quisieron aflojar la moneda. Italia ahora, que en esa época tenía otro régimen político, Italia ahora se encuentra no en la misma situación de Grecia, pero parece como si fuera camino a la misma situación de Grecia. Y lo que hay tras todo esto entonces es la lucha de los italianos en contra de la política monetaria restrictiva, que ahora quien la apoya fundamentalmente es Macron, porque ahí dice la señora Merkel, se afloja un poquito Alemania, pero Macron es el que insiste. Así que ese es uno de los elementos que está detrás de todo esto. ¿Cuál es el otro elemento? Macron ha estado tratando de resistir el nacionalismo de extrema derecha, el de la señora o vamos a llamarle en español, Marine Le Pen. Uh-huh. Ese nacionalismo es el que promueve este ministro y el otro viceministro y el otro viceministro, Salvini, Matteo Salvini, en Italia, ese nacionalismo. Así que ya están encontrados ahí. Ese nacionalismo ya tiene apoyo en Hungría, con el presidente Orbán, tiene apoyo en Polonia. Está la señora Le Pen. Hay varios lugares donde ese nacionalismo se está desarrollando. En España, cuando la derecha ganó Andalucía, la ganó gracias a ¿qué? Al voto de un partido nacionalista. Así que este es otro de los elementos que está involucrado en esto.
encima que Macron no es el ser más simpático que hay, ¿sabes? No, que no tiene muchos amigos. No es solamente eso, es que vamos a decir, no es tan desagradable en su expresión como Trump, pero Sí. como que está llegando ahí. Ok. Y eso pues tampoco le gana amigos. Todos estos elementos están detrás de este ataque que le hace el viceministro italiano, le hace a Macron en esta andanada que se están tirando, que lo que usan, mira, lo que usan, el issue que le llega a la gente, la migración, pero verdaderamente detrás de todo esto está la política económica y el movimiento del nacionalismo en toda Europa. Interesante eso. Bueno, y mientras, fíjate una cosa, como dices que hay cosas que están pasando ahí entre la Jeff derecha Bezos took a y la flashlight izquierda, and exposed one of the y yo quiero hablarte y hacerte una pregunta de algo que está pasando que cualquiera puede entender que es un chisme, pero los protagonistas que están eh, como que despiertan cierta duda. Carlos, en primer lugar te pregunto, ¿tú sabes lo que es blackmail? Porque está extorsión y blackmail. Blackmail es un término nuevo No, es uno de los términos más viejos que existe. pero ¿qué es en el específicamente? inglés, Y te digo porque chantaje. un chantaje, ok. Pues mira esto. Jeff Bezos está demandando al National Enquirer. Las autoridades federales ya dijeron que van a investigar al National Enquirer porque él está alegando que lo están chantajeando. Esa noticia es la noticia que está en los lugares económicos. Incluso los inversionistas de Amazon dicen que la vida privada de Jeff Bezos no le concierne a los inversionistas, pero aparentemente tienen fotos desnudos de Jeff Bezos con la reportera de allá de California también. O sea, Oye, y Jeff Bezos fue un estudio a tomarse esa fotografía. Eh, eso parece que fue en una casa de playa o algo así. Y parece que son selfies. Y se la Fotografías que ellos mismos se tomaron. o entraron a sus teléfonos o no sé cómo hicieron, pero las tienen. Bueno, el caso es que ¿qué haces tú tomándote esa fotografía? Exacto. Y teniendo una compañía como la que tiene y estando casado. Bueno, no, cuando él tiene el poder que tiene, pues él parte de la premisa que nada lo puede tocar. Exacto. Esa es la verdad. Y lo de que está casado, y él estaba en líos de separación desde hacía tiempo. Aquí lo que hay es el encuentro entre el hombre más rico del mundo y una empresa que se dedica a publicar fotos comprometedoras y artículos comprometedores Sí. de todos los diferentes líderes sociales, políticos y económicos. Pero puedo añadir algo. Y eso es lo que hay detrás de todo esto. Pero puedo Dime. añadir que una revista cuyo dueño es amigo del señor presidente y un empresario que ha sido uno de los más grandes críticos del señor presidente, a Y pesar... añadirle otra cosa también. Ajá. Esta fue la compañía, esta empresa mediática, fue la que le pagó a las amiguitas de Trump. Sí, para esconder la información. ¿Qué es lo que pasa? Todo este patrón de chantaje que había, porque lo que pasó con las amiguitas de Trump fue también chantaje, ¿eh? Todo este patrón es lo que está saliendo ahora a la luz pública. Por supuesto, cuando se dice que el Departamento de Justicia o el FBI o el que sea está investigando esto,
Estas son investigaciones las cuales se comienzan a nivel local. Y una vez se comienzan y la prensa se entera de ellas, esto es una cosa que no le interesa, que el presidente no puede meterse. Y claramente lo que están buscando estas personas del gobierno de Estados Unidos es qué más pueden sacar sobre las relaciones de esta compañía. Jeff Bezos y took a otros flashlight posibles and chantajes exposed que one of le the hicieran a darkest, Trump ugliest y que corners esta of compañía mediática pagara. Sí, de hecho, Donald Trump escribió un tuit donde dice, sorry por lo de Jeff Bezos, o sea, lo siento por lo de Jeff Bezos. Puedo entender cuando un competidor trata de destruirte de esa forma, y entonces mencionó al Washington Post, pero se aprovechó y se montó en lo que le está pasando a Jeff Bezos, quien ha sido, como ustedes saben, uno de los más críticos del presidente Donald Trump. Definitivamente. Se le está cayendo el mundo, Estas se le está cayendo el mundo en este sentido. ¿Esto le bueno, mira, afectará a Amazon o no? no, eso no le... Estas son tonterías. Estas son tonterías, no le va a afectar a Amazon. Amazon, mientras pase lo que pasó hoy, que me entregaron, mi mujer mandó a buscar no sé qué cosa hace 4 días y esta tarde lo entregaron aquí en mi casa. Mientras tengan eso, 3-day delivery, oye, No. no le va a pasar nada. O como me hacen a mí, que me traen la compra del supermercado. Ahí tienen entonces la otra cosa. Sí. Así que esto es lo que hay. Este es el otro mundo. Hablábamos de la globalización de la información. Ahora también está la globalización de los asuntos personales Sí, de los personajes mundiales. así es. Bueno, vamos a ver, Carlos, ya llegamos a la... Cual, oye, Ajá. lo cual es una tontería, porque abiertamente, todo el mundo sabía quiénes eran las queridas de Luis XV. Todo el mundo sabía quiénes eran las queridas de Luis XIV, de Luis XIII. Pero Todo Luis el mundo sabía XIV y quién era Luis la XIII querida no de se Jorge tira... III. Luis XIV, y yo me imagino que todo el mundo sabía quién era la querida de Jeff Bezos, pero no se tiraban fotos. Es por eso te quería llevar a eso. Ya hoy en día es muy diferente. Hoy en día, como estaba diciendo alguien que vi en YouTube, Oye, que vamos a comentó... coger, si tú quieres hablar de chisme, y este chisme, ¿con quién está casado Macron? Es una mujer más grande que él, ¿verdad? Con una maestra Sí. de él. Y eso habrá empezado después de graduarse. Vamos, déjate de cuento. ¿Y tú crees que eso le importa a alguien en Francia? Claro que no. Lo eligieron presidente. Oye, esas son mojigaterías de los americanos. Sí. Mojigaterías de los americanos. ¿Cómo Mira, dice? el dictador de Venezuela, Juan Vicente Gómez, Sí. tenía queridas a diestra y siniestra. El mundo sabía quiénes eran. Y cuando se cansaba de una querida, ¿sabes lo que hacía Juan Vicente Gómez? Llamaba a uno de sus ayudantes, de las personas que él estimaba mucho, que estuviera soltero, y decía, te casas con ella y te voy a dar tanto. Y se casaban, tenían hijos y seguían todos viviendo su vida, y Juan Vicente Gómez se buscaba otra. Te lo digo porque uno de estas señoras llegó a casarse con un puertorriqueño, compañero de mi padre del Colegio Mayagüez. Cuando mi padre se encuentra con él en Venezuela, le dice, pero ven acá, ¿y dónde estás sacando tanto dinero si tú eras un pelagato? Dice, que me casé con una de las elegidas del presidente. Sí. Bueno. Mira. Sí, se da eso. Bueno, y así que le tocó ahora Oye,
a la periodista le concluyo con tocó lo uno de los siguiente. hombres más millonarios del mundo. El otro día, Ajá. en una reunión, no, estaba yo comprando libros, una librería. Empiezo a hablar con una señora que está allí, empezamos a hablar de la historia de Puerto Rico, y hablo yo entonces de la época de Luis Muñoz Rivera en Washington. Y la señora tiene un apellido conocidísimo, pero conocidísimo. Y entonces la señora estará en los 80 y largos, 90. Y la señora me dice, bueno, pero es que mi mamá era hermana de Luis Muñoz Marín. No me digas que el papá de Yo Luis sabía, Muñoz Marín tenía historia. bueno, él tuvo dos hijas en Washington. Una de ellas, no sé si era Isabelita o Carmencita, murió a los 16 años, que estaba estudiando piano. Y la otra era la otra hija, hermana de la que de la que murió joven, pues se casó aquí y se casó con una persona de mucho dinero. Interesante. Y todo el mundo en la sociedad puertorriqueña sabe el origen de ella. ¿Tú lo sabías? No, no lo sabía. No Yo lo sabía sabía eso. que se había casado con una persona de Puerto Rico, pero no sabía con quién era. ¿Por qué? Pues mi padre la conocía, mi madre la conocía, había amistad, y pues mira, aquí nadie hablaba de eso porque era el conocimiento de el grupo. El grupito lo sabía y compartían todos, pero nada, pues algo normal. Pero mira, pues, y como todos lo sabíamos, pues no había que hablar de eso. Sí. Bueno, vamos a ver, Carlos, ahora sí que ya se nos acabó el tiempo. Gracias por tu análisis y que pases un excelente fin de semana. Hasta luego, Ray. Claro que sí, ahí estaba Carlos Chardón analizando con nosotros aquí en vivo a través de Noticias Generación News. Mantente conectado con nosotros a través de nuestra